Spacebar. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a este tutorial de algoritmia. Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar la clase stringHelper que teníamos desarrollada en ejercicios anteriores. La vamos a modificar un poco y la función isPalíndrome para averiguar si una frase es un palíndromo. Un palíndromo, para el que no lo sepa, es una frase que se lee igual del derecho que al revés. Por ejemplo, la frase dábale arroz a la zorra el abad, si la escribes y la lees de derecha a izquierda, sería dábale arroz a la zorra el abad. Exactamente lo mismo. Entonces empecemos por la clase stringHelper. Esta clase proporciona varios métodos estáticos que ayudan a limpiar y procesar una frase. El primero que tenemos es cleanPhrase, que recibe una frase y devuelve una frase limpia. Lo que hace aquí es reemplazar todo lo que no sea dentro de estos rangos, de la A a la Z, de la A a la U con acento a la derecha y de la A a la U con acento hacia la izquierda, números del 0 al 9, y vamos a también a respetar los espacios en blanco. Todo lo demás, signos de exclamación, comas, punto, dos puntos, punto y coma, todo lo demás que no esté en este rango, incluido las mayúsculas y minúsculas, será convertido a nulo, a un string vacío, o sea, que será reemplazado por nada. Lo que hará es limpiar la frase. Luego lo pasará todo a minúsculas y por último limpiará los espacios en blanco que hay a izquierdas y a derechas. En el caso de estas letras, las vocales acentuadas hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros las vamos a convertir aquí en sus vocales correspondientes sin acento. Todo esto con el objetivo de tener una frase como la que tenemos aquí, sencilla, sin acento, sin comas, sin espacios en blanco sobrantes y sin signos raros, y que acepte también palabras como cigüeña, que pertenecen al castellano, y por tanto tenemos que añadir aquí también la U con diéresis, con doble diéresis, y también tenemos que decirle aquí pues que los espacios en blanco como estos, que son varios, 2, 3, 4, y que no han sido limpiados por el trim, porque el trim solo limpia a izquierdas y a derechas, lo vamos a reemplazar con una expresión regular que va a ser esta. Abrimos expresión regular, cerramos, ponemos general para que sea en toda la frase y luego le decimos que lo vamos a sustituir por un espacio en blanco. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir por un espacio en blanco? Pues todos y cada uno de los espacios en blanco. Y esto se representa así. Esto quiere decir espacios en blanco más de uno. 1, 2, o 1, o 2, o 3, o 4, o los que sea. Lo va a sustituir, si se encuentra este primero de 4 espacios en blanco, lo va a sustituir por un solo espacio en blanco. Lo que nos va a hacer es que esta frase, que tiene mayúsculas, que tiene algún acento por aquí, que tiene signos raros aquí y que tiene espacios blancos al final, lo va a dejar en esta frase totalmente limpia y que lo único que tiene es un espacio en blanco entre cada palabra. Vale, separated words recibe una frase limpia como esta y lo que hace es separar cada palabra en un array y luego los junta todos de uno en uno en un string. Y por último coge ese string, que sería como quitarle todos los espacios en blanco. Esto también podría haberlo hecho con esto mismo, pero en vez de poner aquí esto, con poner esto, se quedaría limpio. Pero es para que vierais también cómo se utiliza split y join. Y después va a coger esa frase larga que ya no tiene espacios en blanco, dijéramos que sería una cosa así, todo junto,
lo que haría es separarlo letra por letra y nos va a devolver ese array, porque esto ya split es un método que convierte un string en un array de letra por letra. Todo esto lo he estado aquí escribiendo como para hacer un pequeño test y al final lo que devolvería sería esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues con esto de aquí, si le damos la vuelta y lo comparamos, si son exactamente igual, sería un palíndromo. Pero necesitamos crear también una serie de funciones más dentro de esta clase string helper, que va a ser words to large word, o sea, convertir este array de letras a una única palabra todo junta como esta, ¿vale? Pasándole el array. Esta es una función que vamos a hacer ahora. Y también una que nos limpie los espacios en blanco de una frase como esta. Para tenerla ahí para futuros algoritmos que desarrollemos, ya la tenemos hecha. Y luego la misma que esta, pero al revés. O sea, que nos junte todo esto en una única palabra larga, como esta de aquí, pero dada la vuelta. Así que tenemos tres funciones que realizar en este string helper. Word to large word, que esto, como ya lo hemos hecho directamente, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Ya lo hemos hecho aquí, pero lo vamos a separar así en una función que recibe un array de string de este tipo y nos devuelve una frase como esta, sin espacios en blanco, ¿vale? Lo junta todo. Ahora, otra función, pero que le dé la vuelta, es que haga exactamente lo mismo que esto, pero que le dé la vuelta, va a ser esta de aquí. Es decir, que primero va a hacer el reverse, porque este método reverse es exclusivo de los arrays, no existe en los strings, que ya lo podían haber sacado. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es eso, coger esta frase y pasarla, eliminarle los espacios en blanco y luego pasarla con esto a un array letra por letra. Y si nosotros queremos juntar todas esas letras, volverlo a pasar a un string, pues aquí tenemos otra función. Y si queremos además darle la vuelta, pues tenemos esta función. Y por último, una función que la tendremos ahí para posibles ejercicios futuros, que va a ser este de aquí. No backspace. Recibe un string como este y le quita todos los espacios en blanco. Y aquí hemos utilizado otra vez el método parecido a este que dijimos. Recibimos la frase, reemplazamos todos los espacios en blanco que haya dentro de la frase. Esto significa la G genérico, que no lo haga una vez, sino que lo haga en todos los match que encuentre. Y el más aquí significa más de un espacio, uno o más de uno. Y lo sustituye por un espacio vacío, es decir, por 0. Lo que va a hacer es convertir esta frase con espacios en esta de aquí. ¿Vale? Y bueno, como tengo aquí todos los tests puestos aquí directamente, como si lo estuviéramos probando ahí, pues lo que quedaría hacer es npx tsnow. Recordad que estamos trabajando con TypeScript y para poder ejecutar TypeScript sin necesidad de compilarlo, tenemos esto que hemos instalado, el tsnow, que con npx nos permite ejecutar esto de aquí. Bueno, y ahí vemos que todos estos tests que estoy haciendo aquí, que los voy a explicar, primero tenemos una frase
que tiene mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco, acentos, signos, la U con doble diéresis, tiene de todo, comas, incluso le podríamos poner signos de exclamación, interrogación, da igual. Al final, al pasarlo por la función clean frase, va a limpiar la frase. Entonces lo guardo aquí el resultado, lo imprimo para que lo veamos y después digo que el resultado es lo esperado, igual, apply function, ejecutamos la función aquí, lo comparamos y si son iguales devuelve true y si no son iguales devuelve false. Y esto es como si nosotros estuviéramos haciendo un test, que nosotros los tenemos aquí, hechos también. Y ahora los vamos a ver. Entonces ese es el primero de aquí y dice resultado del test true. El segundo tenemos un array de letras y vamos a convertirlo en una sola palabra larga como esta. Es decir, vamos a utilizar words to large word, que era la función que tenemos aquí, words to large word, que lo que hacía es recibir un string de letras, un array de string de letras, y retornaba un string único, todo junto y sin espacio en blanco. Esto de aquí. Entonces hemos visto que aquí también el segundo test funciona. Vamos al tercero. Limpiar los espacios en blanco de una frase. Pues tenemos una frase limpia pero con espacios en blanco. Lo pasamos por la función no backspace, nos debería de dar la misma frase pero sin espacio en blanco y ahora buscamos el resultado, lo que esperamos es esto, lo que tenemos pasado por la función va a ser apply function y esto me devolverá true o false dependiendo de si son iguales o no. Bueno, dicho esto y ya vamos a dejar de lado el string helper, aquí tengo unos tests y os lo explico y nosotros vamos a hacer a partir de ahora toda la algoritmia empezando por los tests. Así es como si estuviéramos haciendo test driven development. Tenemos unos tests, los ejecutamos, fallan porque no tenemos el código realizado, no hay ningún código aquí y vamos a ir implementando el código para que esos tests no fallen. En el momento que no fallen, y si los tests son los adecuados, pues para adelante ya tenemos la funcionalidad resuelta. Voy a explicar los tests. Primero vamos a ver la función palíndromo devuelve un booleano. Simplemente vamos a hacer la parte en la que la función palíndromo devuelve un booleano, true o false, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es return true o false, lo que nos dé la gana. Y ahora vamos a ejecutar el test. Bueno, antes de poner esto, vamos a ver que todos los tests fallan. Vamos a borrar. Y vamos, incluso habrá errores porque no hay nada. Recordar que en package.json tenemos que para ejecutar un test npm run test, que es lo que vamos a hacer. Y se encarga él mismo a través de Mocha de ejecutar el tsNow register, que eso lo que significa es que hay un archivo de configuración. Bueno, eso está todo en el primer vídeo. Lo que va a ejecutar es mocha con este registro y solamente los ficheros que estén en la carpeta test dentro de la subcarpeta que sea, pero que tenga esta terminación expect.ts. Entonces, si nosotros tenemos aquí un test que ya le hemos puesto passed.ts, que ya ha sido pasado, y si lo quisiéramos volver a ejecutar lo tendríamos que renombrar y poner .expect.ts. Entonces este es el único que se va a ejecutar.
Vamos a escribir aquí npm run test. Y como vemos, el test se rompe porque no ni siquiera devuelve un boolean, y además porque nuestro propio TypeScript, el linter, nos está diciendo de que esto no puede ser ni siquiera compilado. Es decir, vamos a retornar aquí un true y ahora no hay fallos dentro del fichero y ahora sí podremos ejecutar los tests. npm run test y vale, se han ejecutado, pero como vemos la función falla, esto vuelve un booleano, vale, está fallando. Vamos aquí. Bueno, y hay algunos que nos fallan porque resulta que los tests que estamos probando aquí, algunos tests están comprobando exactamente si una frase es o no es palíndromo y tiene que retornar true. Es decir, en la frase esta de aquí es un palíndromo y retornará true y por eso da que el test pasa, pero nosotros no hemos hecho la funcionalidad todavía. Solamente lo pasa porque hemos devuelto un true, nada más. Primero, hemos importado string helper aquí arriba y la vamos a utilizar. Const, vamos a crear una variable, una constante llamada clean, frase clean, y esta va a ser igual a string helper y la función primera que era clean frase, y le pasamos la frase que nos llega por parámetro arriba y esto nos la va a limpiar. Es decir, primero limpiamos la frase, lo primero que hacemos. Después vamos a crear un array con las letras usando el helper separated word, la segunda función de aquí de nuestro helper, que la vamos a ver, la vamos a dejar aquí puesta. Este de aquí, separated word, es decir, que nos va a separar la frase limpia, que ya la tenemos en este estado, y la vamos a dejar en este otro estado. Vale, y eso es obtener un array con letra por letra, un array letra por letra. Vale, este array, que lo vamos a llamar frase separated, es igual a nuestro string helper punto separated words y le pasamos la frase limpia, frase clean. Ok, ya estaríamos, ahora mismo estaríamos, vamos a ejecutarlo si queremos. Console log y vamos a ver la frase separated, que esto es un array separated. Entonces vamos a ejecutar npx punto src ejercicio 006 index.typescript npx tsnode, que no se nos olvide que esto así lo interpreta el TypeScript y lo ejecuta al mismo tiempo. Vale, pues ahí tenemos la frase
letra por letra separada en un array, que es lo que queríamos. Y ahora lo que nos queda hacer es comparar, ¿no? Comparar la frase separada, esta de array, lo vamos a volver a unir, todas las letras en una frase o en una palabra, una única palabra súper larga, que ya no tiene, que está totalmente limpio y no tiene espacios en blanco, ni tiene nada más que tiene el alfabeto, A, B, C, D, y en minúsculas. Y si acaso una U con diéresis, pero nada más. Entonces, comparemos la palabra final con la palabra final dada la vuelta. Para eso nos hemos creado nuestras dos funcionalidades en String Helper. Una que nos une es esta, words to larger word. Entonces lo que tenemos que hacer es string helper punto esto y pasarle frase separated ahí. Y esto nos va a dar una única palabra muy larga. Y si esto es igual a lo mismo pero al reverso, pues nos determinará true es un palíndromo o false, si no lo es, no es un palíndromo. Entonces nosotros aquí ya directamente vamos a poner el return, este lo vamos a quitar y vamos a copiar todo esto porque se llama casi exactamente igual, salvo que este método se llama reverse, ¿vale? Y reverse lo que hace es darle la vuelta antes al array, antes de unirlo, de volver a unirlo. Entonces, si esto lo convierte en esto y el otro método lo convierte en lo mismo pero dado del revés, y si los comparamos el uno con el otro y son exactamente iguales, quiere decir que esa frase es un palíndromo. Tenemos ya el palíndromo. Aquí tengo un palíndromo que me he inventado, le he puesto también algunas mayúsculas, algunos signos, algunos puntos, algunos acentos, en fin, para complicarlo. Y he puesto amor azul, ramera, de todo te di, mariposa colosal, sí, yo de todo te di, poda la rosa Venus, el átomo como tal es un evasor alado, pide todo te doy, isla, sol, ocaso, pirámide, todo te daré, mar, luz y aroma. Si lo leemos al revés, amor azul, ramera, de todo te di, es decir, es un palíndromo sí o sí. Podéis comprobarlo e intentar de leerlo al revés, que es difícil. Pues vamos a ver, entonces, tenemos el poema. Esta sería la función aplicada, es palíndrome, pasándole el poema. O sea que aquí tendríamos la respuesta true o false. Y luego, el resultado sería, si aplicar la función es igual a true, quiere decir que es un palíndromo. Si aplicamos la función es palíndromo, nos devuelve un false, esto no sería verdadero, por tanto no es un palíndromo. Vamos a ejecutar este index, ahí lo tenéis, es un palíndromo. Primero, la función es palíndromo devuelve un booleano, ese es el primer test. Segundo test, la función string helper, estamos probando también los string helper, todo lo que hemos hecho, limpia la frase y lo convierte en minúsculas, quitándole los acentos, signos y demás. Tenemos aquí una frase que tiene mayúsculas, minúsculas, acentos, signos, paréntesis, de todo, ¿vale? Hasta acentos raros. Y eso nos debe de dar la misma frase, pero sin ningún signo, ningún acento, solamente los espacios en blanco. Luego,
Además, que limpie los espacios en blanco sobrantes, el tercer test, del inicio y del final, y aquellos espacios que sean más de uno entre palabras. Los sustituya precisamente en un solo espacio. Por ejemplo, esta frase tiene aquí varios espacios. Aquí tiene 2, aquí tiene otros 2, aquí le vamos a meter 3 más. Y nos debe devolver esta frase con solo un espacio. Esto ya no, esto es una copia, creo, de lo mismo. Aquí ya estamos comprobando el primer palíndromo. Una palabra que no existe, que me la he inventado, es A, E, I, E, A, que se lee exactamente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, A, E, I, E, A. Y este es el primer test sobre el palíndromo ya. Los anteriores están hechos sobre la función string helper. Luego, aquí tenemos otro palíndromo, Terminator, que no es un palíndromo y nos tiene que dar como resultado false. No es un palíndromo. Después, dábale arroz a la zorra en la Baz. Aquí aún tiene mayúsculas, acento y tal. Es un palíndromo en toda regla. Si lo leéis al revés, dábale arroz a la zorra el abad. Nos tiene que dar un true. Y por último, la función con el poema ese que me he inventado: amor azul ramera de todo te di, mariposa colosal, si yo de todo te di, poda la rosa Venus, el átomo como tal es un evasor alado, pide, todo te doy, isla, solo, caso, pirámide, todo te daré, mar, luz, aroma. Es un palíndromo que me ha costado un huevo y parte del otro. Y nos debe de devolver true, que es un palíndromo. Vamos a ejecutar los tests. npm run test. Y aquí algo falla. En el test número 3, en blanco entre palabras. Falta aquí en blanco entre palabras. Ahí está. Ese debería de ser el error. Vale, era una tontería. Aquí en el resultado final tenía 2 espacios en vez de 1. Lo estoy viendo aquí. Bueno, ejecutamos y como vemos ahora, voy a subir esto un poquito hasta aquí, pasa todos los test. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que este tutorial le haya sido útil y si tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor dejen un comentario abajo. Gracias por ver y apoyar este canal y hasta el siguiente.